Buenas tardes, bienvenidos a su programa Tu Punto de Vista, donde absolvemos sus consultas legales llamando al teléfono 610-3000, anexo 2403. Esta tarde nos acompaña el señor Javier Vargas, que tiene una denuncia bastante grave contra el Banco Continental. Señor Vargas, bienvenido al programa Tu Punto de Vista. Cuéntenos cuál es su odisea con el Banco Continental. Buenas tardes, doctor. He sido víctima de estafa financiera, doctor, robo y estafa de dos propiedades. Cuéntenos los hechos que ha sucedido, por qué usted considera que ha sido estafado, robado por el Banco Continental. Ya. Mire, doctor, a mí me hacen hipotecar una propiedad de un aval, que es por $48.000, donde se hace la tasación, se va a la notaría, se registra 48.000 soles. Pero ¿qué resulta? Que hipoteco esta propiedad y nunca he recibido un solo sol. A ver, es decir, usted me dice que usted ha firmado un contrato de hipoteca con el Banco Continental por $48.000. 48.000 soles. 48.000 soles, y el Banco Continental no le ha entregado dicho dinero, y hay un bien hipotecado a su favor del banco, que me imagino que quiere honrar el préstamo que usted no ha recibido. Así es, doctor, que he sido prácticamente, yo creo que eso es fácil de ver, ¿no? Usted hipoteca una propiedad o una bicicleta, lo que sea, y si no le entregan el dinero, doctor, ¿qué cosa es? ¿Usted esto ha conversado con el banco? ¿Qué le han mencionado los funcionarios del banco? Doctor, yo le he mandado infinidad de cartas notariales, me he entrevistado con gerente de la oficina, porque lo votaron al funcionario que me estafó, el gerente de la oficina de Los Olivos, el señor, no me acuerdo ahorita, ¿qué es lo que quería hacerme? Quería hacerme firmar documentos como si yo hubiera recibido dinero sobre esa propiedad, sobre esa hipoteca de aval. Pero menos mal, con el favor de Dios, no he firmado ningún documento. Eso es lo que me avala. He tenido reuniones con los gerentes en la oficina principal. He mandado, como le digo, cartas notariales al gerente general, Eduardo Torres Llosa, a la subgerenta, Enriqueta González de San, y hasta la fecha no tengo ni una contestación positiva. Es decir, usted no tiene ninguna respuesta a su pedido, porque es sumamente grave un banco como es el Banco Continental, que muchas personas confían, hacen sus depósitos en sus cuentas de ahorros, que son sus depósitos de toda su vida. Hay mucha gente que tiene algún negocio, vende alguna propiedad y deposita su dinero y confía prácticamente su futuro, su bienestar en el Banco Continental. Y es bastante extrañable que el Banco Continental no honre y haga este tipo de hechos que realmente deberían preocupar a todo cliente del Banco Continental, porque esto implicaría que mañana más tarde alguien que tiene un depósito de dinero, resulte que el banco manifieste que desapareció su depósito, como es este caso que el señor está contando, que ha firmado una minuta, un crédito hipotecario, el cual ha sido elevado a registros públicos, donde la posición del banco es: me pagas el préstamo que te he efectuado, o caso contrario voy a solicitar la ejecución de dicha hipoteca y el remate de tu bien. Pero acá lo curioso, como está señalando acá nuestro señor Vargas, no ha recibido ningún dinero del banco, pero sin embargo hay una hipoteca a favor del... inclusive tampoco usted no ha recibido ninguna respuesta por parte de ningún funcionario, doctor, a su pedido. ¿Usted ha hecho alguna acción legal, alguna acción judicial? ¿Sabe qué ha pasado, doctor? Este Banco Continental, coludido con un juez del tercer juzgado civil de Lima Norte, han ejecutado la propiedad. ¿Con qué documento, doctor? ¿Tiene usted el nombre del juez? Jorge Luis Rodríguez Carrillo. Le he denunciado ante la OMA, Jorge Luis Carrillo Rodríguez, juez del tercer juzgado civil de Lima Norte. ¿Sabe qué es lo que pasa, doctor? Yo le he denunciado ante la OMA. Tengo ahí documentos de eso, tengo inclusive video de lo que le he denunciado. La OMA lo ha denunciado ante... Doctor, ¿sabes qué le digo, doctor? Así creo que eso es sabido
ante todo el Perú y el mundo. Acá hay una corrupción tan fuerte que este juez, cuando yo primera vez voy, porque me manda una notificación sobre ejecución de garantía, ¿qué hago? Voy y trato de conversar con el juez. Digo, doctor, sí, doctor, ¿sabes qué? ¿Por qué usted me rechaza mis documentos que le estoy presentando como prueba de que nunca he recibido un solo por esta hipoteca? ¿Y por qué si le cree al banco con un pagaré que no tiene la firma de los avales, ni tiene la fecha de que he recibido, ni un contrato que he recibido dinero? ¿Y sabe lo que me dice este juez? No le puedo decir ni señor, este juez, Jorge Luis Garrido Rodríguez, me dice, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que pagar al banco lo que le debe, porque las leyes están a favor del Banco Continental. Así, dígame, doctor, caramba, para que todo el Perú sepa, esa es una respuesta de un juez, que un juez tiene que ver las dos partes. Usted me está entrevistando, usted le enseñó documento, usted no se va a poner a favor porque yo le estoy diciendo esto. No, tiene que ver las dos partes. ¿Y cómo me puede decir? Y dicho y hecho, doctor, este juez remató la propiedad, aún así pasándose sobre todo mi documento, las notificaciones que me mandaba, me decía 3 días con por un préstamo que usted no recibió del banco. El Banco Continental ejecutó la garantía, lo remató, cobró un dinero por un préstamo que nunca usted lo ha efectuado. El banco hasta ahorita, doctor, no puede acreditar que yo he recibido dinero sobre esa... Usted me manifestó que había presentado una demanda de habeas data. Una demanda de habeas data porque durante 5 años me he cansado de cartas notariales, de mandarle, y nunca me quieren entregar una liquidación. He recurrido al fiscal, la fiscal archiva mi caso sin solicitarle un documento al banco, lo denuncié. He recurrido a Indecopi, doctor, a Indecopi. ¿Qué le ha manifestado Indecopi? Indecopi, ahí tengo los documentos. Indecopi, cuando yo presento la demanda, porque es la entidad que supuestamente es defensa del consumidor. ¿Qué ha resuelto Indecopi? Indecopi agarra y según conforme yo iba cada mes así a ver mi documento. Su proceso, su expediente. Entonces, Indecopi agarra y le solicita, señores del banco, 3 días para que entreguen su historial crediticio, señor Vargas. ¿Y el Banco Continental ha cumplido con dicho arreglo? No cumplió. O sea que el Banco Continental, ante una autoridad como es Indecopi, una autoridad administrativa, se declara en un acto de rebeldía ante la autoridad, no dando cumplimiento a lo que ordena. Realmente es algo increíble que un banco de primer orden en nuestro país no tenga la obediencia ante la autoridad para acatar una resolución de Indecopi o de un tema tan sencillo como se puede ser la verificación si usted o no recibió un dinero por la documentación que usted me ha presentado. Está demostrado que nunca usted ha recibido un dinero, y esto ha caído en un acto de burocracia, vamos a decir, dentro del Banco Continental, que simplemente operan como un caso más sin darle la debida atención. ¿Qué otras acciones legales usted ha realizado ante el Banco Continental? Doctor Alba, ¿sabe qué? Indecopi le pide 3 veces, primero 3 días, pasa otro mes, 3 días más, pasa otro 2 meses, le pide 5, le da 5 días. En ninguna de las 3 oportunidades el banco ha entregado documentos. Después, ¿qué pasa? Esa es la primera comisión y no le pone multa, porque ellos en la primera más que se niega a entregar, el banco debe poner, el Indecopi debe poner una multa. Pero ¿por qué no le pone, doctor? ¿Cuál es el motivo para que no le ponga una multa al banco y en 3 oportunidades le retire la documentación que me debe entregar como debe de ser?
¿Qué hace la primera comisión? Lamentablemente en nuestro país están los grupos económicos de poder, que prácticamente son ellos los que redactan las leyes con los lobbies que hacen a nivel de los congresistas, porque hay que decir la verdad en el país. La verdad es que los grupos económicos en nuestro país tienen el poder económico para poder comprar congresistas, realizar los lobbies a nivel de Congreso y sacar sus leyes que realmente desfavorezcan a un 100%, y no existe un equilibrio, porque una ley de consumidor ante un grupo poderoso como son los bancos, debería haber una equidad que lamentablemente no lo hay. Por ejemplo, si alguien constituye una hipoteca ante un banco, anteriormente la ley señalaba que a los 10 años prescribía si el banco no podía ejecutar dicha garantía. Pero los señores del banco se reunieron a nivel de su lobby y sacaron una ley a través de un congresista que manifestaba de que las hipotecas ante los bancos jamás van a prescribir en este país. Que sí sucede en otros países, que cuando una institución financiera no ejecuta su garantía en los 10 años, esa garantía prescribe. Pero acá en nuestro país estamos retrocediendo porque todavía no tenemos una autoridad que haga valer los derechos del pueblo ante estos grupos económicos, para que de esta manera podamos vivir en un Estado de Derecho real y que la palabra democracia exista no solo para los ricos, sino también para los pobres. Tenemos este caso con el señor Javier Vargas, que el Banco Continental le hace firmar una hipoteca, no recibe el préstamo por un tema, me imagino, de su burocracia, de sus confusiones, quiere justificar el hecho, le ejecutan la casa, lo rematan la casa, y el señor se perjudica económicamente. ¿Qué otras acciones más usted ha realizado a nivel judicial ante este abuso del Banco Continental? Ante esta estafa, disculpen doctor, pero yo ya no le tengo miedo al banco. Lo que ha cometido el banco ha sido estafa, como digo, como le vuelvo a decir, yo me hago responsable de toda esta denuncia que hago contra este Banco Continental. ¿Por qué? Hago una demanda de nulidad de acto jurídico, ¿no? Y ante el 31 juzgado civil. Para que nos entienda un poquito la gente que nos está viendo en su casa, una nulidad de acto jurídico significa que el señor recurre ante una autoridad del Poder Judicial y un juez civil para que declare nulo ese contrato de hipoteca que firmó a favor del banco por el tema del remate de su casa. Explíquenos cómo ha seguido la secuencia y en qué situación está, cuál ha sido la posición de nuestras autoridades judiciales en nuestro país. La posición del 31 juzgado es que cuando hacemos un informe oral, en ese informe oral el banco y yo exponemos algunas cosas. Entonces la jueza le pide al banco que presente documentos, doctor, sobre 48.000 soles, lo que figura en la tasación de hipoteca. El banco nunca presenta esos documentos y la jueza le pone de multa 3 unidades en el 2011. Muy bien. Después del 2011... ¿Acató el Banco Continental estas 3 unidades? Me parece que no me ha presentado documentos. Es que no tiene, doctor. ¿Cómo va a presentar documentos si no tiene? Tampoco ha respondido a dicha resolución. Entonces, le pone 3 unidades en el 2011. Pasa un año y el mismo juzgado le pone 5 unidades. Acá está. A ver, permítame. Así es, acá indica 5 unidades procesales y tampoco el Banco Continental ha cumplido con dicha disposición de una autoridad como es un juez, ha hecho caso omiso, acá hay un acto de rebeldía. Para estos grupos económicos, para estos bancos, no existe el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque simplemente no cumplen las resoluciones judiciales. En otros países, que se ve un poco lo que es derecho comparado,
lo más cercano, que es Estados Unidos, cuando un banco incumple una resolución de un juez, el funcionario de ese banco, antes de las 24 horas, está preso en una cárcel. Es por eso que estos países se desarrollan socialmente, culturalmente, económicamente. Porque si en estos momentos, lo que señalaba nuestro invitado, que es que hay corrupción total de los jueces, es porque lamentablemente tenemos un poder judicial, primero corrupto, totalmente ineficiente, y lo que deberían hacer nuestras autoridades, el presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia, es tomar un examen a todos los jueces de la República, así como hicieron con los profesores, que fue el doctor Chang, el ministro de Educación en el gobierno de Alan García. Hay que reconocer la labor del doctor Chang, el ministro de Educación, que fue tomar un examen a los profesores para ver en qué situación se encontraba nuestra plan docente que enseña a nuestros niños. En vista que el Perú está en el puesto 77, de lo que es comprensión de lectura, razonamiento verbal, razonamiento matemático, es decir, somos un país no solo pobre, sino ignorantemente, porque estamos en el puesto, si no me equivoco, en el puesto 87. Entonces el ministro en esa fecha tomó un examen a los profesores a nivel nacional, un examen preparado por la ONU con todas las garantías necesarias que un profesor debería conocer su materia para poder enseñar en un colegio público, para que nuestros hijos tuvieran una educación y salir de esta posición en la cual se encuentra el Perú, como nos ve en otras partes del mundo, como un país de ignorantes, porque para estar en el puesto 87 no es porque somos un país privilegiado. Y se tomó dicho examen, y me acuerdo de que ningún profesor aprobó dicho examen, o me parece que 1 o 2 profesores aprobaron de los 100.000 profesores que dieron el examen. Dieron 100.000 profesores y me parece que fueron 2 o 3 profesores que aprobaron de una masa de 100.000 profesores. Empezó la capacitación de dichos profesores para poder resarcir esta situación de a nivel cultural en que nos encontramos. Cito este ejemplo para trasladarlo al Poder Judicial. Estoy seguro que si el día de mañana se tomaría un examen a los jueces de toda la República del Perú, estoy convencido que ningún juez aprobaría dicho examen. Y el otro punto también es que tenemos un sistema judicial demasiado atrasado a lo que está en el contexto en estos momentos el mundo, porque aquí se presenta una demanda, esa demanda lo corre en traslado a la otra parte presenta un escrito, le pasan copia de ese escrito a la otra parte, lo apelan, entra en tecnicismos legales, y es por ese motivo que los juicios en nuestro país demoran 4, 5, 10, 15 años. Que a diferencia de los países anglosajones, en los países anglosajones no existe esto que nosotros conocemos criollamente como el expediente. Cuando uno va al Poder Judicial, ve al secretario, a los juzgados, repleto de puros expedientes, ¿no? Y es porque es engorroso. En cambio, en los países anglosajones, para ellos no existe el tema del expediente, porque sencillamente se presentan ante un juez, tanto el abogado como la otra parte, y lo tienen que sustentar oralmente, y el juez en el acto también tiene que dar su fallo, y por día desarrolla 30, 40 casos. Eso no sucede acá en el Perú. Por ejemplo, acá el señor Vargas nos manifestaba que había una de lo que es nulidad en la vista de la causa. Claro. Esto, por ejemplo, de la vista de la causa es una burla. Es una burla, ¿por qué? Porque la sala cita para la vista de la causa y no solamente se ve el expediente de
vamos a decir, de un litigante. En esa mañana se ven unos 20 o 30 expedientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La sala indica la vista de la causa de tal expediente. El abogado hace uso de la palabra, los jueces están viendo su celular, hay jueces que están comiendo, hay jueces que están hablando, jueces que están mirando otras cosas. Es decir, es una burla cuando el abogado hace uso de la palabra en una vista de la causa. Porque yo estoy seguro de que, porque usualmente cuando uno hace uso de la palabra, lo correcto sería que uno terminó de hacer el uso de la palabra, puede haber que los jueces derimen y que tomen una decisión y a los 10-15 minutos dicten la sentencia. Si sería así, estaría justificado. Yo como abogado me acerco a uso de la palabra, espero 15 minutos que los 3 jueces derimen y me emitan una sentencia en el acto. Hay una acción justificada, pero que el abogado vaya a la vista de la causa, haga uso de la palabra por 5 minutos, luego el otro abogado, la siguiente causa, son como 20 causas. ¿Usted cree, señor televidente, que esos 3 jueces se van a acordar lo que dijo un abogado en un determinado momento de la audiencia? Es totalmente imposible, porque cuando uno hace uso de la palabra, recién a los 30 días todavía resuelve la sala. A los 30 días resuelve la sala. Entonces es totalmente imposible que pasados los 30 días se acuerden de una determinada fecha que hizo uso de la palabra el abogado con referente a un expediente tal. Entonces a eso va mi crítica como abogado. Tenemos que cambiar, las autoridades, el presidente de la República, el Ministerio de Justicia, el Congreso, tiene que cambiar nuestro sistema judicial. Tenemos que tener un sistema judicial totalmente oralizado como tienen los países anglosajones. Como había mencionado, ante el juez uno se presenta, está el abogado, está el fiscal, o está la otra parte, hacen uso de la palabra y el juez en ese momento toma la decisión y sentencia. Que aquí lamentablemente, como mencionaba, hay que presentar escritos, los escritos vienen uno tras otro y terminamos en 5, 10, 15 años de procesos. ¿Cómo le está yendo a usted en este proceso de nulidad de acto jurídico? Doctor, ante tantas evidencias de que verdaderamente el banco nunca me ha depositado los 48.000 soles por esta segunda hipoteca, que lo dice su representante legal ante el Ministerio Público, que dice que nunca me han otorgado, que es materialmente imposible acompañar documento sobre 48.000 soles. No, y sobre todo acá guarda una correlación con el documento que usted está citando, que acaba de mencionar, guarda una relación con la demanda de habeas data que usted ha presentado, que sí, nos ha citado también, y que lo han confirmado dicha demanda de habeas data, que la demanda de habeas data significa solicitar una información a una entidad privada o pública. En este caso, el señor demandó al banco que le entregara la documentación de ese supuesto préstamo. El banco no ha entregado porque no existe dicha documentación. ¿Es correcto eso? Sobre la hipoteca no hay ninguna documentación. Aparte de todo, pero sin embargo le han rematado la casa. La casa. ¿No? Aparte de doctor, este habeas data es para que me entreguen una información total. Así es una información total. Los contratos, yo tengo 2 hipotecas me hicieron que no para que me entreguen contrato de la primera hipoteca y de la segunda hipoteca de aval. La razón sencilla de que no me quieren entregar todos estos documentos es porque dentro del estado de cuenta de una liquidación hay robo y estafa financiera y estafa de las 2 propiedades, doctor. Cosa increíble. Yo tengo 7 contratos, de los 7 contratos que tengo, de 3 contratos solamente he recibido menos de la mitad de lo que manda el contrato, y de 4 contratos no he recibido un solo, pero me han hecho firmar. He firmado esos documentos con engaños, con estafa. Este Banco Continental hace así. Ahora, doctor, le voy a decir, no solamente yo he sido estafado, doctora, en esa oficina de Los Olivos, que esto se ha realizado en la oficina de Los Olivos frente a Megaplaza, en esta oficina, este funcionario, Freddy Rivera Calle, ha estafado, ha robado
a más de 500 a 1000 empresarios. No estoy hablando por mí solo, pero ¿sabe cuál es el detalle, doctor? Que yo he tenido la suerte de que no he firmado los documentos sobre si yo hubiera recibido 48.000 soles. No he firmado, he tenido la suerte. Pero a los demás empresarios, doctor, que son de repente más profesionales que yo, porque yo tengo secundario, pero ellos son más preparados, a ellos con engaño. ¿Cómo el engaño? Haciendo suponer que el Banco Continental es una gran empresa, una gran financiera, y es totalmente equivocado. Este banco corrompe a toditas las entidades, caramba, que nos deben proteger. Indecopi, la superintendencia. Yo presento documentos a la superintendencia para que me entregue, quiero que me entreguen una liquidación. La superintendencia tiene que entregar, acá no hay que yo tengo juicio, no tengo juicio. Le estoy solicitando mi documento. Y la SBS, ¿sabe qué hace, doctor? Cuando dice, no, ya le voy a mandar al banco para que me entregue una liquidación, un estado de cuenta. Le llamo a la funcionaria de la SBS y me dice, sí, ya le hemos mandado. Entonces yo me voy a acercar para que me entregue el cargo, para tener un cargo, para saber qué es lo que le ha mandado. Me dice, no, me dice, señor Vargas, esto queda entre la superintendencia y el banco. Y una vez que el banco me entrega, lo archivamos inmediatamente. ¿Cómo le digo? No, o sea, lo archivamos en nuestro escritorio. Mire, doctor, ¿es eso como trabaja estas entidades? Entonces, ¿quién nos protege, doctor? Bueno, lo que yo les mencionaba hace un momento son los grupos económicos de poder, como son los bancos, ¿no? Usted mismo nos ha mencionado en un momento en la entrevista que el juzgado le exigió cierta documentación, Indecopi le exigió cierta documentación, la superintendencia del Banco de Seguro lo ha exigido y el banco hace caso omiso de todas esas solicitudes de nuestras autoridades. Se declara en absoluta rebeldía y aquí en nuestro país no pasa absolutamente nada. Inclusive el banco se toma el derecho de rematar la casa, Ha rematado, doctor, ¿no? Y intentar seguir cobrando, me imagino, un diferencial en el préstamo. Esto es el abuso que existe. En este tema, nuestros señores congresistas, el gobierno central debería tomar cartas en el asunto, revisar la legislación y, como mencioné hace unos minutos, debemos de cambiar nuestro sistema judicial. Tenemos que pasar tanto, hemos avanzado en lo que es el derecho laboral, porque ahora en lo que se refiere a derecho laboral en nuestro país ya las audiencias son oralizadas. En lo que es derecho penal, con el nuevo Código Procesal Penal estamos orientados en ese día. Esperemos que no cambien las normas y de alguna manera se vuelva al anterior sistema, porque también hay que señalar que es un tema cultural de los peruanos, es un tema cultural de los peruanos, es un tema cultural de nuestras autoridades, que cuando redactan una ley, al parecer pareceríamos que estaríamos en el siglo XV, parece que son los genes que nos han dejado los españoles, de requerir una cantidad increíble de documentos. A veces cuando yo voy a una entidad pública, piden tantos documentos que lo único que falta es que pidan la partida de nacimiento de Francisco Pizarro. Esto es un tema cultural que tenemos los peruanos, que tenemos que superarlo, tenemos que ser más objetivos, más prácticos, ser menos burocráticos, para que esta situación, como está el señor Vargas, no se encasille año tras año y no encuentre solución. Y las leyes tienen que ser bastante severas con los grupos económicos de poder, porque ante ellos las autoridades tienen que defender al pueblo. No es posible que la Superintendencia de Banco y Seguro, Indecopi, hasta la Defensoría del Pueblo, el mismo Poder Judicial, un juez que dicta una resolución, los bancos hacen caso omiso. Entonces, esto tiene que cambiar y tiene que haber una conciencia social. Usted, señor televidente que nos está viendo, tiene que haber una conciencia social y unirnos en este cambio. Se avecinan elecciones, esperemos que algún legislador, alguna autoridad que usted nos está viendo, que usted pueda estar postulando a futuro, reinventar lo que es
nuestro sistema judicial y también hacer una revisión de las leyes ante los grupos de poder para que no le suceda esto a nuestro amigo Javier Vargas. Cuéntenos, ¿qué otras acciones usted sigue realizando contra el Banco Continental en esta odisea en el cual se encuentra? Doctor, en el 31 juzgado que estamos pidiendo la nulidad, con tantas pruebas fehacientes de que en documentos, en manifestaciones de representantes del banco, de funcionarios del banco, de atestado policial, caramba, que se indican verdaderamente que ha habido supuesto delito de estafa y por lo tanto no me han entregado ni un solo sol, el 31 juzgado emite una sentencia, que acá lo tenemos, el 9 de mayo del 2013, doctor, una sentencia. Ya, cuéntanos, ¿qué sucede en este con 6 hojas tiene esta sentencia. ¿Por qué? Porque este juez, verdaderamente, creo que hay pocos de estos y que se debe de mantener, ojalá que hayan siquiera 10 para que cambie si quieren algo el Perú. Este señor juez, con tantas evidencias, con tantas claridades de que hay de lo que ha cometido el Banco Continental, saca una sentencia que le da la razón. Le da la razón. Y trata de hacer justicia. Pero me imagino que el banco apela esta sentencia. Doctor, ¿y qué resultó en la apelación que hizo el banco? Eso es lo que usted en delante estaba diciendo, que a nivel de país desarrollado se hace una vista a la causa, se toma manifestaciones y se hace inmediatamente debe de resolver. Así es, porque es una cosa que está en un grado de inmediatez. Por eso uno hace uso de la palabra en una audiencia, porque está en un grado de inmediatez con el juez. ¿Por qué? Porque el juez que ha citado en su dietario, porque cuando uno solicita una audiencia dice vamos a revisar el dietario y le dan a los 3 o 4 meses, porque el juez tiene que estudiar el expediente, por ese motivo le están citando a los 3 meses, porque claro, el juez tiene tanto trabajo, tiene tanta carga procesal, que para leer su expediente necesita 3 o 4 meses. Pero significa que en la vista de la causa, ese juez o esa sala han estudiado su expediente, Entonces el abogado hace uso de la palabra y está la otra parte para contradecir, y es la sala o ese juez que debe resolver en ese acto. Pero eso no sucede en nuestro país. Los jueces, cuando llegan a la vista de la causa, no tienen ni idea de lo que el abogado está hablando. ¿Por qué? Porque ese juez no ha leído el expediente. Y la verdad de las cosas, como funciona nuestra administración de justicia, es una burla. Cuando uno va a estas audiencias, el abogado habla, se usa la palabra, el juez está sentado ahí, escucha, lo resuelven todavía a los 30 días. ¿Qué es lo que sucede? Tienen como 15 o 14 secretarios. El secretario lo que realiza es agarra el expediente, realiza una proyección de la sentencia y se lo da al juez para que lo firme. Yo he estado en muchas ocasiones que yo visito a los juzgados, estoy frente, digamos, al despacho del juez y estoy viendo, cuando se refiere a una sala, que son 3 jueces, son 3 magistrados, estoy esperando hablar con uno de los magistrados, y lo que observo es que los otros 2 magistrados, al momento que están saliendo a almorzar o que están llegando a una diligencia, dicen, ¿hay algo para firmar? Y sin leer, firman las resoluciones, firman las sentencias. Por eso es que hay tanta corrupción en nuestro país. Es por eso que se da estas situaciones. Que un juez le haya dado la razón al señor, esto se eleva a la sala, doctor, y ya no le dan la razón, la sala debería haber confirmado la resolución de primera instancia del juez donde le da la razón, pero sin embargo cambia y le da la razón al banco. ¿No es así? Sí, doctor. ¿Sabe qué, doctor? Lo que le estaba mencionando, ¿sabe cuál es el meollo del asunto? Es por qué en el Poder Judicial, después de hacerse vista la causa, después de tener en ese momento saber, conversar, pregunta a los abogados y todo, y ya tienen una idea, aparte que tienen el expediente. Pero ¿sabe cuál es el asunto, doctor? Que yo estoy recorriendo 5 años
seguidos para defenderme. No, ni para atacar, para defenderme y recurrir 5 años. 5 años. No es posible un Estado de Derecho, en un país que camina en una democracia, en un crecimiento económico, una señal a los inversionistas. No es posible que un proceso esté 5 años. Esto no tiene ninguna justificación. Y teniendo prueba, doctor, no es que no tenga prueba, tengo prueba de toda esta corrupción que hay. Ahora, ¿por qué le digo que estos vocales, ¿por qué se demoran tanto? ¿Sabe por qué, doctor? Por la corrupción. Por lo que cuando acá hicieron uso de la palabra en la audiencia, que la sala donde hay 3 magistrados les concedieron el uso de la palabra, la titular, exponieron el caso para que pueda ratificar el juez de primera instancia. ¿Cuánto tiempo se demoraron en resolverle el proceso? ¿15 días, 20 días? Sí, alrededor de 15 días, 20 días. 20 días. Como ustedes ven, no hay ninguna justificación para que se demoren 20 días. Este tipo de situaciones se tiene que resolver el mismo día. Porque si no se resuelve el mismo día, pues es una burla que el abogado vaya a hacer uso de la palabra o solicite una audiencia. No, ¿sabe por qué, doctor? Disculpen que le corte. ¿Sabe por qué, doctor? Por la corrupción. Aparte del otro tema, ¿Qué cosa, doctor? Si tenemos en una sentencia de un juez donde ha habido investigación, hay pruebas, 5, 6, 7 pruebas, hay manifestaciones, hay todos los argumentos para que este Banco Continental devuelva la propiedad donde he sido estafado, donde no me han dado un sol. ¿Cómo es posible que aún en la audiencia de la vista a la causa, el titular le pregunta a señor, del abogado, ¿usted le han dado al señor 48.000 soles? No, no le hemos dado. Ah, ya, señor. O sea, queda demostrado ante ellos que tampoco me han dado. Así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa, doctor? Disculpe usted. Pasan 20 días y estos vocales, que lo estoy denunciando yo ante el Consejo Nacional de la Magistratura, estos vocales me revocan la sentencia de un juez con toda honestidad que ha sacado con documentos, con pruebas, con todo, saca una sentencia verdaderamente no a mi favor, sino por justicia, y estos vocales corruptos. Así es. Lamentablemente, la quinta sala de Lima, doctor. Quinta sala de Lima. Lamentablemente, esta es la situación de nuestro país, este es nuestro poder judicial en nuestro país. ¿Qué acciones usted piensa hacer ante tales hechos? Acá, doctor, terminando la entrevista. Sí, acá, doctor, lo único que me queda es hacer la casación. Aparte de la casación, el día lunes, martes voy a presentar una denuncia ante el Consejo Nacional de la Magistratura, ante el Ministerio de Justicia. También lo voy a denunciar a estos vocales corruptos, pero aparte de eso, denunciar más al Banco Continental, porque son una tira de estafadores. Discúlpenme que la expresión tan fuerte que pero creo que bueno, cualquier persona sumamente clara, porque el banco manifiesta que el banco le ha entregado 48.000 soles, lo cual es falso, y encima le rematan la casa. Es totalmente indignante. Esperamos que a través de su caso haya justicia y usted pueda recuperar su bien que lo remataron. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con el programa. Les recordamos que pueden realizar sus consultas legales llamando al teléfono 610-3000. Pueden realizar consultas en el ámbito de derecho de familia, tenencia, alimentos, temas de divorcio, asimismo también en temas de derecho empresarial, constitución de empresas, todo lo que es dentro del ámbito también del derecho penal. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con su programa Tu Punto de Vista. Muy bien. Doctor, muchísimo.